Hola, nosotros en este video vamos a hablar de la descolonización de África y Asia, y para esto debemos tener en cuenta que fue un proceso. Con el final de la guerra, comenzó un declive occidental que poco a poco en los territorios coloniales iba a surgir una clara oposición hacia el occidente imperialista y opresor. Se pueden distinguir hasta tres grandes movimientos de afirmación antioccidental. El primero, el asiatismo, no era tanto como una comunión de intereses asiáticos, sino que era más bien como una voluntad de oposición a Occidente, un reflejo de defensa. El islamismo era identificado con el Imperio turco. Se define como la reacción contra Occidente de la comunidad religiosa islámica, pero a pesar de su fragmentación política y dispersión, pudieron recuperar la fraternidad y la solidaridad. Luego, el africanismo o negritud fue un movimiento nacido en América entre los descendientes de la esclavitud negra, cuya explicación la encontramos en la identificación que establecía entre población de raza negra y continente africano. Por último, el panasiatismo, junto con panafricanismo, fueron movimientos culturales clave de solidaridad y colaboración entre los pueblos afroasiáticos, que fomentaban las relaciones y la unidad entre ellos. Con la aparición y desarrollo de los movimientos nacionalistas en las colonias afroasiáticas se consolidó una mentalidad emancipadora. Estos fueron uno de los elementos que se llevaron a cabo. La contradicción de los países colonizadores que recuperaron para sí la soberanía política y económica, negándosela a sus colonias, la difusión de las ideologías democrática europea y el cambio de mentalidad, asimilando los conceptos de libertad, soberanía e independencia, el protagonismo alcanzado por las colonias y el rechazo a la explotación a la que estaban sometidas por sus metrópolis, el odio racial a los blancos europeos y la denuncia del capitalismo y el imperialismo, y por último la recuperación de la identidad nacional y la afirmación de los propios valores frente a los europeos. Sería en el continente asiático donde el nacionalismo se manifestará de un modo más general. En cambio, en África, un territorio mucho menos desarrollado que el asiático, ese sentimiento nacionalista sería más débil y tardío. Para representar una fuerza política, los movimientos nacionales debían convertirse en movimientos de masas, algo para lo cual fue indispensable el crucial y decisivo papel que jugaron los distintos líderes nacionalistas, quienes se encargaron de encarnar la idea nacional al proponer programas políticos que serían acatados por todos, dada su aptitud moral. Tras la Primera Guerra Mundial y a pesar de que Occidente seguía manteniendo su confianza en la perenidad de la colonización, como lo demuestra el hecho de las renovadas ambiciones coloniales de los beligerantes y las múltiples promesas reformistas realizadas a sus colonias durante el conflicto bélico, el posterior incumplimiento de estas, junto a otros factores y problemas ya alargados, la situación derivó hacia el inicio del resquebrajamiento del sistema colonial. La Segunda Guerra Mundial y la inutilidad del obsoleto sistema colonial multiplicaría los efectos de la primera y el colapso de los imperios europeos y japonés. Europa despertaría de su bonito sueño tras la pérdida de su hegemonía en el mundo. Creada en 1919 a la finalización de la Primera Guerra Mundial, materializándose con ella el último de los 14 puntos propuestos por Wilson, nacía con la esperanza de poder convertirse en un organismo supranacional que velara por la paz mundial y en el que se discutiera sin el recurso a las armas los conflictos entre las naciones. A la conclusión de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU, Organización Internacional de Naciones, basada en la igualdad soberana de sus miembros. Por otro lado, podemos decir que en la descolonización de los territorios coloniales a lo largo del siglo XX se pueden distinguir diferentes fases. De 1919 a 1945, en la independencia de Reino Unido, Portugal y España, hubo un periodo llamado la fase de preparación y orígenes del proceso descolonizador. De 1945 a 1955, tras la Primera Guerra Mundial, el proceso de descolonización se mostraría en toda su magnitud. De 1955 a 1980 se dio la independencia del continente africano. De 1980 hasta la actualidad quedaron pequeños flecos en forma de territorios residuales con propias dificultades y distintas problemáticas. La descolonización de Asia fue un proceso que inició a fines del siglo XIX.
Fue un intento por recuperar las identidades nacionales históricas o, cuando éstas no hubieran existido con anterioridad, conseguir lograr una revolución social que transformara su existencia. Tras la derrota del Imperio Otomano, el proceso descolonizador en aquel contexto se vio profundamente alterado por la rivalidad existente entre Francia y Reino Unido. En la independencia de Asia Meridional, el subcontinente indio se calificó como modelo ejemplar a pesar de las matanzas. En la actual República de Indonesia, en 1949, se vieron obligados a conquistar su independencia por armas, aunque viéndose favorecida por un contexto internacional favorable. En la península de Indochina, a pesar de haber tenido múltiples conflictos, lograron su independencia. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países africanos continuaban dependiendo de las potencias imperialistas y no se lograrían independizar completamente hasta la década de los 70. En un principio lograron independizarse los países del norte de África, entre los años 1951 hasta 1962, que antiguamente eran colonias de Francia, Marruecos y Argelia, y de Reino Unido, Egipto y Sudán. Cuando se independizaron los países del norte, este proceso pasó a los países del sur, o más conocidos como países del África Negra, que lograron su independencia desde 1958 hasta casi los años 80. Y anteriormente eran pertenecientes a Francia, Senegal y Madagascar, y en Reino Unido era Nigeria y Uganda, entre muchos otros. Otra situación en el continente africano fue el enunciado de apartheid en 1950, política que discriminaba a los de tez negra, haciendo que vivan en zonas excluidas de la sociedad y el derecho a votar no estaba presente en ellos. Ya a fin de 1991 se anuló esta política, pero aún sin el derecho a votar. Desde su independencia hubo necesidad de construir un grupo de presión coherente frente al bipolarismo llamada Conferencia Afroasiática de Bandung, marcando el hito importante de la descolonización y del nacimiento del Tercer Mundo. En 1960 aparecería el Movimiento de Países No Alineados. El año 1948 fue determinante para la agrupación de los países no alineados en defensa de sus intereses, acaparando en el momento el protagonismo de tres líderes: uno en Yugoslavia, uno en India y el otro en Indonesia. Estos, oponiéndose al colonialismo, al racismo y al imperialismo, lucharon transformando su pasiva neutralidad en una activa no alineación. Surgiría también la idea de la coexistencia pacífica. Nació con la intención de construirse en alternativa para superar la crisis del enfrentamiento entre los bloques y garantizar la paz. Pero la realidad fue que la debilidad política de sus planteamientos reforzó la confrontación norte-sur, hasta llegarse a la pérdida total de sentido y de significación del término no alineación. Esta descolonización trajo efectos como el subdesarrollo y el neocolonialismo, a lo que denominaron como Tercer Mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Se toma en cuenta el desarrollo político, económico, social, histórico y cultural que se sitúa en África, Asia y Oceanía, como a los continentes que seguían sometidos a una dependencia del mundo capitalista. Es decir, que aunque se habían independizado como colonias europeas, estos continentes seguían dependiendo económica, política y socialmente por las potencias mundiales, a lo que le asignaron la frase de la dependencia tras la independencia o descolonización. En los años 80, el movimiento de los países no alineados había llegado a su fin y los del tercer mundo se agravaron, obligándolos a vencer el problema económico. Sin embargo, muchos de esos países de todo el mundo no lograron hacerlo y su situación hoy en día es mucho peor por muchas cuestiones. Esas son el elevado crecimiento demográfico, la escasez de recursos, que algunos son explotados por las potencias mundiales, poseen mucho armamento, lo que los convierte en beneficio para los países más desarrollados y agravar su situación económica, y por último, tienen un endeudamiento exterior, provocando mayor dependencia y mayores intereses. Además, hay que agregar que hoy en día existe un cuarto mundo, que involucra a los países que tienden a involucionar, como es en el caso de Haití y Sudán.